ya estamos para comenzar para que todas las personas que se conectaron a tiempo, digamos, hacerles rendir su tarde, definitivamente. Muchas gracias, José. No, muchas gracias. Sanguita, bueno, antes de cualquier pregunta y lo que fuera, definitivamente te quería preguntar que nos cuentes brevemente de ti, de tu background, para que las personas que nos están viendo, que nos están acompañando, puedan saber un poquito más de ti. Sí, como no, mi nombre es Sangeeta Banerjee. Yo soy una empleada de la corporación IPX 1031. Nosotros somos una compañía pública y nos encargamos específicamente de ayudar al cliente a completar un intercambio 1031 legalmente en el contorno de la ley. La ley 1031 es una sección del IRS, ¿verdad? Del Código de Renta Contributivo de Estados Unidos. Todo el mundo conoce las siglas IRS y básicamente esta ley existe por 100 años, ya casi más de un siglo, y le permite a un inversionista en Estados Unidos vender y comprar. Y nosotros en español le decimos la palabra trueque, ¿no? Estamos vendiendo y comprando dentro de cierto tiempo dado para evitar pagar impuestos y diferirlos. Usualmente la gente me pregunta, o sea, una vez que vende y compra, no tengo que pagar impuestos nunca. No, la ley existe para darle un incentivo al inversionista a querer vender y comprar y seguir haciéndolo una vida entera, ¿no? Entonces, una herramienta muy poderosa. Mi corporación se llama Intermediario Calificado porque ayudamos al cliente legalmente junto con el agente de cierre y con ustedes como profesionales de bienes raíces a completar el proceso. Ahora, es un poco complicado, pero si se planea con anticipación, se hace rápidamente. Usualmente podemos ayudar al cliente 2 o 3 días antes de la venta de la propiedad para montar esto legalmente con nuestra corporación. Mi corporación es la más ocupada en este campo. Tenemos una fianza de $100 millones, una garantía de la corporación, porque parte de lo que hacemos es salvaguardar el dinero durante el intercambio. La sección 1031 le pide al cliente que venda y confíe en este intermediario a que sirva de fideicomiso, ¿no? De retener ese dinero y después enviarlo a la próxima mesa de cierre. Estamos bastante ocupados. Usualmente nos llaman por la seguridad y también porque nuestra oficina, nuestro equipo que es nacional, puede ayudar al cliente en cualquier parte de Estados Unidos. Así que también la compañía matriz es Fidelity National Financial. Muy importante porque la gente me llama y me dice, bueno, usted me explicó, me ayudó, pero ¿quién está respaldando el depósito del dinero, no? Y es una compañía pública americana. La información sobre nuestra corporación es transparente, o sea que cualquier persona puede buscar las siglas FNF para saber exactamente quiénes somos. Y bueno, José, ¿qué preguntas tiene para mí, verdad? Sobre el proceso. Luego te pregunto, ahora vamos con el proceso. ¿Cómo se... Mili? Sí, disculpa porque como ya Sangeeta nos dio una explicación más o menos de en qué consiste esto y el papel que ellos juegan dentro de este proceso que es tan importante para el inversionista que está vendiendo y que quiere traspasar esos impuestos a la otra propiedad. Entonces, si te parece, puedo compartir pantalla para que vayamos teniendo algo visual y vayamos así como repasando la presentación. Probablemente se haga un poquito más fácil. Denme un minutito aquí para aclarar que los impuestos que estamos hablando son por la ganancia de capital, la ganancia ocasional. Cuando uno vende una propiedad y hay la propiedad la compró en 500 hace 3 años atrás y ahora vale 600, lo más seguro que hay que pagar una ganancia ocasional o de capital, y eso es lo que estamos hablando, de no tener que pagar ese impuesto, ¿cierto?, al gobierno, sino que diferirlo a la propiedad nueva o a las propiedades nuevas. Exacto, yo creo que podemos apoyarnos aquí, José y Sangeeta, como dice aquí la información que tú nos mandaste, que esto nosotros se lo hacemos llegar a quienes nos pidan la información o con nuestras ejecutivas que están también acompañándonos en nuestra presentación.
tomen contacto con nosotros para nosotros poder también hacerles llegar esta información. Y aquí se habla de aspectos destacados de los intercambios. Sanguita, si quieres ir, por ejemplo, no sé, los requerimientos, ¿por qué es tan importante partir por los requerimientos para este intercambio? Sí, como no. La ley general básicamente dice que si el cliente no quiere pagar nada de impuestos sobre esa ganancia, nosotros le llamamos plusvalía, ganancia ocasional, ¿verdad? En el ejemplo de José, si vendemos en 600 y la base de contabilidad es 500, la ganancia serían $100,000, ¿no? Entonces, sobre esos $100,000, esta es la decisión que el cliente tiene que tomar antes de la venta. O le pago al gobierno americano sobre esos $100,000 y ese porcentaje puede ser más o menos del 15 al 30%. ¿Y de qué consiste? Consiste del 15 al 20% sobre la ganancia, ¿verdad? El primer impuesto. El segundo es 3.8, el impuesto sobre la salud. Y el tercero también es la depreciación. Cuando uno tiene una propiedad de inversión, la va depreciando y el gobierno americano quiere que uno le pague eso 25%, se lo devuelva, ¿no? El año siguiente, si uno vende y no hace nada. Entonces, el golpe impositivo hay que averiguarlo, ¿verdad, José? Antes, y Yamile, antes de la venta, hay que averiguar, bueno, si yo vendo y yo soy inversionista, ¿cuánto me va a tener, cuánto voy a tener que pagarle al gobierno americano, al IRS? Y ahí decide si quiere vender y comprar una nueva y hacer el 1031 o básicamente vender y pagar los impuestos y seguir andando. Ahora, si el inversionista, el dueño de la propiedad, tiene que ser una propiedad de renta, puede ser un terreno, ¿verdad? Pero si el inversionista me dice, Sanguita, me interesa vender y comprar y no tener que pagar nada de impuestos, ¿verdad? Más o menos del 15 al 30%. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, tienes que comprar básicamente algo de igual o mayor valor del precio de la venta, menos los gastos de cierre. No tiene nada que ver con la ganancia, tiene que ver con el precio de la venta, ¿no? El segundo es lo que recibas en la mesa de cierre, porque a veces hay que pagar una hipoteca. Todo eso tiene que ser reinvertido en la próxima propiedad y en la próxima propiedad, si tienes una hipoteca, tienes que obtener una nueva hipoteca de igual o mayor valor o inyectarle dinero para reemplazar la hipoteca, ¿no? Esos son los tres requerimientos en general para el inversionista que no quiere pagar un solo centavo y obtener mayor valor, o sea, poder adquisitivo para comprarse algo que le rinda más, ¿no? Básicamente, porque usualmente yo bromeo y digo, nadie se levanta y dice, bueno, voy a vender y comprar para ahorrarme los impuestos. La razón general que la gente quiere hacer esto es para mejorar su situación. Exacto, yo lo entiendo como, digamos, como común y corriente, ¿no? Como inversionista también, si yo fuese inversionista extranjera. Es que el dinero que yo voy ganando y los impuestos que yo tendría que pagar, los voy traspasando a las propiedades que voy adquiriendo en el futuro, ¿verdad? Correcto, porque yo me muera. Exacto, Yamile, perdona. Lo que sucede es lo siguiente, en el ejemplo de José, si vendimos en 600, ¿verdad? Y la ganancia era 100,000, si no hacemos nada, le tenemos que pagar los 25,000 al gobierno federal, ¿verdad? Aproximadamente. Pero si uno vende y compra, no hay que pagar esos 25,000, se empujan hacia el frente, como decimos nosotros, y se difieren. Pero si vuelves a vender esa segunda propiedad en un futuro, ¿verdad? Y no quieres hacer otro 1031, entonces ahí esa cuenta resurge, ¿no? Y hay que pagarla. O sea, todo depende de las metas del inversionista, pero por lo general en Estados Unidos los inversionistas serios siguen haciendo esto una vida entera, porque hay un dicho en nuestro negocio, seguir intercambiando hasta que uno fallece, porque cuando los herederos heredan, no heredan todos esos impuestos del 1031, ¿verdad? Heredan la propiedad a valor de mercado. O sea que es una técnica muy importante también que puede ayudar para la planificación de herencia en Estados Unidos. Buen dato, buenísimo. Ya estoy aprendiendo cosas nuevas. Sanguita, genial. Definitivamente aclarar en los conceptos básicos. Si uno vende una propiedad
y quiere hacer un exchange, tiene que comprar una propiedad más costosa, partiendo de ahí, ¿cierto? Porque algunas personas me preguntan y me dicen, José, mi cliente vendió una propiedad por 600.000, pero quiere comprar una de 500, pero va a reinvertir todo el dinero. No aplicaría en todo caso porque no es de mayor valor la compra de reemplazo, ¿no? Le voy a explicar algo a José y Yamile. Si el cliente decide comprar algo de menor valor, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la diferencia, y nosotros le llamamos eso en nuestro negocio bota, porque si usted compra algo de menor valor y sobra dinero, entonces le toca pagar sobre ese dinero que sobre, ¿verdad? Pero si lo que sobra es igual a la ganancia, no vale la pena hacer el intercambio. O sea, después que sea igual o mayor valor, no hay que pagar, ¿verdad? Impuestos si se hace correctamente. Pero si se compra por un poquito menos y hay una poquita diferencia, sobre eso hay que pagar impuestos. Y ese se llama el intercambio parcial. Ok, perfecto. Entonces se tiene que comprar una propiedad de mayor valor, se tiene que reinvertir todo el dinero que quedó en el cierre o en la escrituración, ¿cierto? Y si uno, el tercer punto era que si uno tenía una hipoteca, la hipoteca que uno tomaría ahora tiene que ser igual o de mayor valor de la propiedad anterior. Correcto, pero a veces el cliente José me dice, Sanguita, no quiero una hipoteca nueva, ¿verdad? Quiero inyectarle dinero al intercambio y la nueva que compre no quiero tener deuda, entonces el cliente se le permite inyectarle fondos, ¿verdad? Para sustituir la deuda, si quiere. O sea, tiene que ser una hipoteca de mayor valor a la de la propiedad anterior o comprarla de contado. Cash. Exacto, igual o mayor valor, correcto. Perfecto, buenísimo. Bueno, veamos, si te parece, Sanguita, el proceso, los plazos, porque una de las cosas más complejas es el tema del plazo, donde quizás fallan de estos intercambios. Podríamos hablar un poquito de los plazos, que es muy sensitivo para que este intercambio, el 1031, funcione. Creo que tenemos la gráfica ahí abajo. Y ahí está el proceso, dice acá el proceso de intercambio, o no sé, Sanguita, si quieres explicar de nuevo o mencionar. Yo creo que aquí está resumido lo que acabamos un poquitito de hablar, que es las razones para intercambiar, ¿verdad? Sí, y yo les voy a diferir a ustedes, José y Yamile, ¿verdad? ¿Por qué la gente quiere vender en general en un área de mercado, de inversión? Y ahí ustedes nos pueden explicar, ¿no? ¿Cuáles son las razones principales por las cuales un inversionista quiera vender y comprar una propiedad nueva? Para mí en particular es porque ya la propiedad a lo mejor ya ganó la valorización que yo esperaba, o porque simplemente en algunos casos no fue la mejor inversión que yo pude haber hecho. Por lo tanto, ese dinero yo lo veo un poco estancado, pero sí lo veo como una posibilidad de vender y poder comprar una propiedad mejor que me ayude a tener esta valorización o mejor negocio, si lo queremos decir. No sé, José, ¿cómo lo ves tú? No, claro, mayormente lo que vemos nosotros, el escenario real que tenemos es que, gracias a Dios, en la Florida, siempre hay apreciación en el valor de la propiedad. Y de repente hay apreciaciones que son bastante elevadas, fuera de los promedios, pero pasan situaciones de que las personas cambian sus gustos, las necesidades de la inversión, y deciden cambiar de un tipo de inversión a otra o de ciudad, como nos pasa a nosotros entre Miami y Orlando. Pueden pasar múltiples situaciones y obviamente la persona dice, yo quiero tener la mayor cantidad de dinero disponible para reinvertir, y si tuvieran que pagar el impuesto inmediato, obviamente se le disminuye la capacidad económica que pudieran tener. ¿Okay? Mayormente pasa por ahí. Sanguita, te hago una pregunta. El 1031, porque lo estamos enfocando mayormente como al tema extranjero. El 1031 lo puede hacer tanto un local como un extranjero, ¿estoy correcto? Correcto, José. Para el extranjero, a veces, dependiendo de la situación y de la estructura, si ha establecido una presencia en Estados Unidos, tiene que tener un número de contribuyente, ¿verdad? Americano, porque si no existimos para efectos del IRS, ¿verdad? Del Código de Rentas Internas de Estados Unidos, no podemos acogernos de esta ley. Pero usualmente si el cliente se ocupa
de establecer una entidad americana o también tiene un número de contribuyente, sí se puede acoger de esta ley 1031. ¿Cómo no? Ok, supongamos en el caso de un extranjero que se arma una LLC, lo típico, o una corp cualquiera, que tienen el AIN number, que es el número de identificación de la empresa. No necesariamente tienen que tener su tax ID. ¿Con el número de la empresa es suficiente? ¿El número tributario? Básicamente es muy importante, José, porque hoy, ¿verdad? No estamos dando consejo legal ni de impuestos, pero si la entidad se considera una entidad americana que contribuye a través de ese número de contribuyentes y como un ejemplo solamente es una corporación americana o una LLC de varios miembros, entonces básicamente esa es la entidad que vendería y esa es la entidad que compraría, si le estoy contestando directamente, ¿no? A ellos. Perfecto, perfecto. Y otra cosita que estoy leyendo, aprovechando acá, esto tiene que ver con intercambio de inversiones, ¿ok? No es para, me corrige si estoy equivocado, no es para la propiedad principal. Correcto, porque la ley 1031 se diseñó para propiedades de inversión a largo plazo, largo plazo. Entonces, usualmente si uno va a vender, tiene que tener una historia, ¿verdad? De que esa propiedad se rentó o se utilizó para negocio, por lo menos el tiempo conservador serían 2 años o 1 año y 1 día, porque el IRS nunca dio un tiempo exacto, ¿no? Pero tiene que ser propiedad de inversión. La casa primaria en Estados Unidos, que nosotros le llamamos homestead, ¿verdad? Eso cae bajo otra ley que es la 121, que no se debe confundir con la 1031. Perfecto, buenísimo. Perfecto. No sé, Mili, si cree que vamos al proceso, los tiempos, que es muy importante. Sanguita, tú ahí nos vas indicando entonces. Sí, cómo no. Si bajamos un poco la pantalla, pueden ver los días, ¿no? Hacia abajo, la gente me pregunta, Sanguita, voy a vender mi condominio que lo he rentado por 3 años. Le estoy dando un ejemplo en Miami Beach y me quiero comprar una propiedad en Orlando de renta, ¿no? Entonces me dice, la persona me pregunta, ¿cuánto tiempo tengo para vender y comprar la nueva de cierre a cierre? Y las respuestas son 180 días de calendario, incluyendo fines de semana y días feriados. Okay. Ahora, ¿hay excepción sobre esto? No hay excepción. A veces lo que sucede y que sucedió, si hay algún huracán o un acto, como nosotros le decimos, sobrenatural que afecta el área, el gobierno americano a veces da una extensión sobre ese tipo de desastre, pero en general, si no hay ese tipo de desastre natural, no va a haber extensión. O sea que el cliente vende para el día 0 y tiene exactamente 180 días para comprar la nueva o las nuevas. Entonces, un cliente puede vender una y puede comprar 6, 7, 8, las que quiera, o puede vender las que quiera y comprarse una. Durante ese periodo, Yamile, hay una fecha muy importante que es bastante importante para cualquier intercambiador, y ese es el día 45. Para ese día, el cliente o el representante de la compañía que está vendiendo tiene que avisarle al intermediario qué es exactamente lo que va a vender, o sea, perdón, lo que va a comprar. Y tiene que identificar con certeza qué es lo que va a comprar. Y una de las reglas dice que puede escoger hasta 3 propiedades de cualquier valor, nada más. La primera regla. La segunda regla dice, si no te gustó la regla de las 3 propiedades, puedes escoger más de 3, pero no pueden exceder 200% del monto que vendiste. Ejemplo, puedes escoger 5 y si vendiste en 500,000, ¿verdad? El monto sería 1,000,000, hasta 1,000,000 puedes identificar. Y la tercera regla dice, identifica todas las que quieras, pero tienes que comprar el 95% de lo que identificaste. Sanguita, para los que, disculpa, para los que no están tan habituados a este vocabulario que estamos usando, porque 1031 es poca gente la que conoce el sistema y por eso que tenemos que ser muy meticulosos y quizás las preguntas. El intermediario, en este caso el intermediario es alguien como de tu compañía. El intermediario, hasta donde yo entiendo, yo como realtor, ¿verdad?
tomo a José como cliente, que José me dice que quiere vender la casa X, ¿ok? La ponemos en venta, pero en ese minuto yo como realtor tendría que tomar contacto contigo como intermediario, ¿verdad? En realidad, Yamile, tiene que ser el vendedor que contrate al intermediario antes de la venta, porque la ley lo dicta. Ok, entonces o José toma contacto contigo y te dice, mira, voy a partir un proceso de 1031 para que sepas, voy a vender mi casa, ok, entonces para que estemos atentos a que tengo que pasar por este proceso. Entonces entro, digamos, yo como realtor a trabajar en la venta de la propiedad y a conseguir esas 3 propiedades o las 2 propiedades o lo que tenga dentro de los 45 días para yo darte la información a ti como intermediaria de que tengo 3 posibles propiedades que podríamos comprar, ¿verdad? Correcto. Ahora, hay 2 situaciones. Usualmente, José, ya estamos hablando de esto anteriormente, el cliente que va a vender usualmente y que va preparado ya sabe lo que va a comprar. Pero si para el día 45, por alguna mala suerte, no encuentra ningún tipo de propiedad que pueda comprar, por alguna razón, el intercambio falla. O sea que es muy importante prepararse y no esperar a última hora, porque ya para el día 45, las propiedades que el cliente nos entregue, desafortunadamente, después del día 45, no pueden cambiar las direcciones de la propiedad que le han entregado al intermediario. O sea, es la respuesta final. Así que usualmente uno puede cambiar de idea como inversionista del día 0 hasta el día 45, pero al día 45 a medianoche nos tienen que dar la respuesta final. Y desafortunadamente, solamente después de ese día tienen 135 días para cerrar una de esas propiedades, dos de las propiedades, o 3 o 4 o las que sean. Pero lo importante que quiero ilustrar es que el cliente que va preparado usualmente, Yamile, como hemos trabajado antes, ya saben lo que van a comprar. Como ejemplo, venden un lunes, compran un viernes y terminan el proceso y difieren todos los impuestos. Sí, importante, Sanguita, aclarar el día 0, ¿cierto? Porque según lo que estamos viendo, dice día 0, 45 días de periodo de identificación. Quiere decir, o para que aclaremos lo que significa día 0, que yo como inversionista acabo de cerrar una propiedad ayer y se me ocurre hacer un 1031, ¿te puedo contactar y partir el proceso o hay que comenzarlo antes del cierre de la venta de la propiedad que estoy intercambiando? José, la ley básicamente dicta que un segundo antes del cierre de la venta, el cliente tiene que firmar un acuerdo con el intermediario. Si no lo hace y nos llama al día siguiente, pierden la oportunidad para siempre. Okay, muy importante definir eso. ¿Por qué? Porque una cosa es el periodo de identificación de 45 días, pero previo al cierre, al día 0, hay que hacer el contacto con tu empresa, hay que definir, hay que firmar el acuerdo, el contrato, lo que sea necesario para indicar que uno quiere hacer el intercambio. Correcto. Ahora, algo que les voy a explicar en la Florida, y yo sé que ustedes trabajan con inversionistas de todo Estados Unidos, pero en la Florida hay una cláusula dentro del contrato, ¿verdad? Que utilizamos, Yamile, todo el tiempo, que dice 1031 exchange, intercambio 1031, ¿verdad? Que el vendedor y el comprador van a cooperar para efectuar este tipo de ejercicio. Así que usualmente antes del cierre hay que contratar al intermediario, a nosotros o a quien sea, ¿no? A cualquier otra compañía que se encargue de estos servicios para estar dentro de la ley, para que no haya ningún tipo de problema. Significa, por ejemplo, yo, como decía José, ya vendimos la propiedad y vamos a usar el 1031 exchange. Tengo los 45 días para identificar y firmar escritura con la compra también. Básicamente, para efectos del intermediario, lo único que el cliente, ¿verdad? El contribuyente, el intercambiador tiene que hacer es llenar la forma con direcciones. Eso es todo. Ya, pero eso el es todo. cliente brillante, Yamile, José, y ustedes trabajan con gente que entienden, ¿verdad? Que esto es muy importante. Entonces ya
usualmente entran en contrato, le ponen depósito a lo que van a comprar y corren un estudio de título para que no haya ningún tipo de impedimento, ¿no? Durante el proceso. Sí, claro. Entonces partimos en el día -0, que es firmar el contrato o comenzar el proceso del 1031. Ese es el -0. Del día 0, que quiere decir del día del cierre, cuando vendí la propiedad. Correcto. Cuando firmé para vender esa propiedad que voy a intercambiar, de ahí tengo 45 días para hacer la lista de propiedades. Me detengo un segundo ahí, Sanguita. Hago la lista de las 3 propiedades. No quiere decir que tengo un contrato por esas 3 propiedades. Correcto, José. Pero usualmente las personas ya tienen contrato, pero no es requerimiento. O sea, no hay requerimiento. Lo único que el gobierno federal le exige al cliente es que llene la forma y se la entregue al intermediario como con mínimo 3 direcciones. Ok, respecto a eso del contrato o no contrato, ¿qué sucede? Que hoy estoy cerrando la propiedad que voy a intercambiar, pero ya tengo un contrato de una semana atrás. No hay problema. ¿No hay problema? Ok. No. No hay problema. Lo importante es identificar en 45 días, pero durante que yo estaba en contrato con la propiedad que estoy vendiendo, ¿cierto? No es cerrado porque cierro en una semana más y proactivamente yo hoy hago un contrato por la propiedad que estoy comprando, que voy a hacer el intercambio. Exacto. Lo que interesa para que este ejercicio tenga éxito es que el cierre de la venta, ¿verdad? Sea el día 0 y entonces después del día 0 el cliente cierre antes del día 180 o el día 180. Claro, puede ser que cerré hoy la venta de la propiedad que voy a intercambiar y como venía con el contrato anterior de la que la propiedad nueva, a lo mejor la cierro hasta antes de los 45 días. Exacto. Okay. Correcto. Okay. O de la misma forma puedo elegir 3 preconstrucciones que sé que van a cerrar antes de los 6 meses. Exacto. Y es muy importante, Yamile, que la gente entienda, ¿verdad? Que los días son exactos contados, ¿no? O sea, no hay extensión de ningún tipo. Muy importante que entiendan esa parte. Sí. Calendario, o sea, ahí no cuenta domingo, ni año nuevo, ni nada, son los días seguidos. Correcto. Perfecto, buenísimo. Claro, aclaré todas mis dudas. Discúlpame aquí, porque probablemente está la duda. En el caso tuyo como intermediaria, yo te tengo que avisar aquí antes de los 45 días. El servicio que yo contrato contigo, lo tengo que contratar, ojalá antes de que yo ponga a vender la casa de la cual me quiero deshacer. Yo tomo tus servicios y tú, ¿qué papel juegas aquí aparte de saber que yo tengo 3 propiedades identificadas? Por ejemplo, para poder hacer el 1031. ¿Cuál sería aquí tu papel conmigo como inversionista? Sí, nuestra compañía prepara un paquete legal donde el cliente, ¿verdad? En este caso, nuestro ejemplo, José, nos contrata y firma un acuerdo de intercambio de acuerdo a la ley, donde nosotros básicamente tomamos el lugar de José durante el intercambio y el dinero, el día del cierre, tiene que fluir a nuestra corporación, se tiene que salvaguardar hasta que él nos avise en dónde va a cerrar y se envía el dinero de nuevo a la próxima transacción. O sea, muy importante que entendamos que parte del servicio es el acuerdo y también obtener el dinero del cliente porque la ley lo dicta, ¿no? Que tenemos que ser el escrow, ¿no? El fideicomiso durante el intercambio. El cliente no se le permite tocar ese dinero y tener acceso completo. Sí para efectos del intercambio, pero no para obtener el dinero y ponerlo en cualquier cuenta bancaria. El dinero que ustedes reciben, obviamente es una cuenta de escrow, o sea, significa de que ustedes no es que toquen ese dinero o reciban un fee de parte de ese dinero. Ustedes simplemente cobran al inicio por el servicio del 1031 Exchange. Correcto. Como siendo responsables de que esta transacción se lleve a cabo. Y supongo que ustedes como entidad, que son entidades legales, son los que informan al IRS de que esto sucedió, por lo tanto, yo no voy a pagar esos impuestos, sino que los traspasé a otra propiedad, ¿no? ¿Ese es más o menos?
Sí, Yamile, le voy a explicar específicamente. Si uno vende la propiedad y compra la nueva y hace todo al pie de la letra, vamos a decir que José vendió en 600, compró en 700, terminó el proceso este año. ¿Qué sucede? El año siguiente, el contador de José, ¿verdad? Que le lleva los impuestos, va a llenar una forma que es la 8824, ¿verdad? Y ahí va a declarar que José vendió y compró y por eso va a poder diferir los impuestos. O sea, hay que trabajar en equipo con el contador. ¿Qué hacemos nosotros? Proveemos evidencia, ¿verdad? Al cliente y al contador de que esto se hizo al pie de la letra y que envuelve el acuerdo de intercambio. Usualmente cuando recibimos el dinero del cliente hay que abrir una cuenta segregada donde el cliente firma cualquier tipo de movimiento de dinero junto con nosotros, una compañía como la mía, y entonces el interés que se gana sobre esa cuenta también se le paga directamente al cliente, porque la gente me pregunta, pero Sanguita, si voy a parquear $1 millón con ustedes, ¿qué tipo de interés me van a pagar? ¿En qué banco van a utilizar para parquear ese dinero? Todo eso es muy importante para el cliente. No importa a qué intermediario usted contrate, Yamile, lo importante es tener la certeza de que el dinero va a estar salvaguardado y que las personas, el equipo que le va a trabajar el intercambio entiende de todas estas fechas límites y va a ayudar al cliente a tener éxito rotundo. Muy importante. Yo creo que aquí una de las cosas más importantes es el prestigio que ustedes tienen, los años que llevan ustedes trabajando en esto, la experiencia. Porque obviamente, como tú dices, si una persona tiene $1 millón y te lo entrega a ti como digamos, para ponerlo en la cuenta de escrow, tiene que tener certeza de que ese dinero va a ser obviamente resguardado y que no vamos a correr ningún peligro, ¿no? Correcto. Y lo muy importante, ahora, hoy día, la gente pregunta, ¿verdad? ¿Quién exactamente, qué tipo de banco vamos a utilizar? Es algo muy específico. Como usted sabe, ¿verdad? Ha habido muchas noticias sobre bancos generalmente. Entonces, tenemos que obtener la seguridad máxima porque estamos salvaguardando dinero de varios intercambios al mismo tiempo, ¿no? Muy, muy importante para el cliente. Ok. José, te veo muy pensativo. Yo sé que Tengo una pregunta mala. ¿Ok? Sanguita, a ver, te cuento una historia. Sí. Yo hice un 1031 donde quizá hubiese tenido que pagar $50,000 de impuestos. Lo estoy difiriendo a la propiedad nueva. ¿Qué pasa si en la propiedad nueva, que de hecho me cambié de estado? ¿Eso puede ser? Que compre una Sí, propiedad en otro estado. sí, muy buena pregunta, José. La gente me pregunta usualmente, los inversionistas, Sanguita, ¿en dónde puedo vender y dónde puedo comprar? ¿Verdad? Esa es la primera pregunta. Me dicen, quiero vender en Miami y comprar, como un ejemplo, en Colombia, Argentina, Alemania. No se puede. Esto es un ejercicio americano, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, incluye a todos los estados, incluyendo también a las Islas Vírgenes de Estados Unidos, la US Virgin Islands, Guam y Mariana del Norte, ¿no? Esas islas. Puerto Rico, desafortunadamente, para efectos del 1031, no podemos vender en Miami, comprar en Puerto Rico y esperar a hacer un 1031 porque la ley de contribución allá es diferente. Como un ejemplo, es una excepción, ¿no? Lo que les estoy explicando. Pero uno básicamente puede vender en cualquier parte de Estados Unidos y comprar en cualquier parte de Estados Unidos. No se puede vender en Estados Unidos esperar a hacer un 1031 y comprar en un país extranjero, para estar bien clara. Ok. Siguiendo con el ejercicio. Y yo le tengo demasiada fe a la Florida, por eso voy a mostrar el ejercicio que me estoy cambiando de estado, el estado X de la nación, de los 50 estados, porque me convencieron, me vendieron muy bien. Y no me fue bien con la inversión. No me fue bien y ya llega un momento que la quiero vender porque me di cuenta que no debería haber sacado mi dinero en la Florida. Y voy a tener una pérdida de X cantidad de dinero al venderla. Se netean los montos de la primera que tuve ganancias con la segunda que tuve pérdida.
Sí, José, lo que sucede es, para efectos del 1031, la base de contabilidad navega con la propiedad, ¿verdad? Vamos a decir que usted vendió en 600, pero compró la original en 300,000, ¿verdad? Como un ejemplo. Esa base de contabilidad usted la está empujando hacia la nueva. Entonces, si la nueva la vendió en 500, ¿verdad? Como un ejemplo, bajo de valor, todavía usted lleva cargando una ganancia de 200,000, porque la primera que usted vendió la compró solamente en 300. Muy importante que antes de hacer cualquier tipo de venta, y se los quiero decir, esto es la parte más imprescindible, hablar con el contador y ver exactamente dónde estamos en cuanto a la situación de las contribuciones, de los impuestos, para ver si hay ganancia o pérdida basado en la actividad del 1031 anterior. ¿Por qué viene este ejercicio, Sanguita? Porque si yo no hubiese tomado un 1031, no hubiese hecho el intercambio y yo hubiese tenido que pagar, después del cálculo de los impuestos, hubiese tenido que pagar $50,000 y los pagué, ¿cierto? Si yo no hago el 1031 y luego vendo la propiedad, la nueva, y tengo una pérdida, no, a lo mejor no el IRS no me va a mandar un cheque por el impuesto a la pérdida, a eso me refiero. Exacto, si hay una pérdida total, tiene que hablar con el contador, ¿verdad? Es usualmente lo que sucede cuando la gente fallece, ¿no? Que los herederos heredan a valor de mercado, pero en este caso es el caso drástico donde algo sucede y es una pérdida total. Entonces le calculan, ¿no? Básicamente en cuánto la compró la primera y ahí le hacen el cálculo y le avisan, bueno, esto es lo que usted va a tener que pagar, ¿no? Pero, o sea, que eso no se desaparece, ¿no? La base de contabilidad original navega con la propiedad. Es la mejor forma de explicar. Claro, en ese ejercicio, para terminar, Mili, con la idea, si yo no hubiese hecho el 1031, el contador me dice, mira, va a tener que pagar $50,000 de impuesto a ganancia de capital. Me cambié de estado, me fue mal, perdí en el valor contable de la inversión X cantidad de dinero, con lo cual a lo mejor cuando tenga que deshacerme de esa propiedad y digo ya no invierto más, voy a tener que pagar quizás 20, 30 dependiendo. A lo que voy y me verifica si estoy en lo correcto. Si tuve una ganancia X y después tuve una pérdida, se netea, cosa que al no pagar el impuesto la primera vez y teniendo un futuro no muy auspicioso que no me va bien, puedo disminuir el impuesto que hubiese pagado en la forma inicial. ¿Me sigue la idea? Sí, cómo no, José, pero todo depende porque hay clientes que me llaman y dicen, tengo una ganancia sobre una venta de bienes raíces, pero también tengo pérdidas, ¿no? A razón de que vendí, usted sabe, acciones en el mercado. Todo depende de la situación completa del cliente, ¿verdad? Porque hay empresas que además de tener bienes raíces, también son dueños de otro tipo de negocio. O sea, que hay que ver la situación completa con la ayuda del contador. Pero sí, o sea, puede suceder que a veces una pérdida en el futuro pueda eliminar, ¿no? Todos esos impuestos, todo depende. O parte de ellos. O parte de ellos. Entonces, Correcto. disculpa, entiendo que la parte contable no considera solamente el resultado de la propiedad que yo vendí, sino que considera toda mi contabilidad. Correcto, la trayectoria del 1031, de la primera que usted compró, Yamile, y la base de contabilidad y qué compró después y qué siguió comprando, ¿no? Porque a veces hay propiedades que están completamente depreciadas, valen cero, de acuerdo a los libros, ¿verdad? Y usted vende y compra, pero al final de la jornada, aunque usted crea, bueno, voy a vender en 1,000,000 y todavía ahí yo tengo una pérdida, pero como su base de contabilidad es cero, todavía hay algún tipo de ganancia. Todo depende, ¿no? De la contabilidad de la propiedad. ¿Hay algún mínimo, Sanguita, en el valor? Si yo recién voy a hacer mi primer, digamos, 1031 o este traspaso, ¿el valor de la propiedad que yo venda hay alguna limitante en valores como mínimo? Por ejemplo, para nada. Y todo depende del cliente, porque el cliente a veces tiene propiedades que valen $1,000,000 y la base de contabilidad es cero. Entonces la ganancia es 1,000,000, ¿verdad? Pero hay clientes que compraron propiedad en 1,000,000 y la están vendiendo en 1,000,000. Ahí no hay ganancia. O sea que no tiene que ver con el precio, sino con la contabilidad de lo que estás ganando. Y hay propiedades que nosotros consideramos pequeñas con ganancias enormes.
y propiedades que son grandísimas con básicamente ¿verdad? Bases de contabilidad enorme. O sea, todo depende. De nuevo, es un ejercicio muy sencillo. Yo le digo al cliente, llame al contador antes de contratarnos para asegurarse de que esto vale la pena. Si hay ganancia y si usted va a tener un golpe impositivo, ahí entonces usted decide si quiere hacer esto o no, pero no tiene nada que ver con el precio de la venta. Ok. El tema es un poquito complejo porque no tiene que ver solamente con la ganancia numérica de compré en 500 y vendí en 600, tiene que ver con también con la amortización del activo, la depreciación del activo. ¿Okay? Correcto. Es un tema más complejo contable porque los contadores todos los años te hacen una depreciación acelerada o una depreciación anual y obviamente ahí lo que dice Sanguita, claro, si tuviste la propiedad por 20, 30 años, ya la propiedad está depreciada total, vale cero en los libros y en lo que la venda, toda la diferencia es ganancia, en definitiva. Pero bueno, ya es un tema bastante contable. No sé, Mili, si hay alguna otra consulta que hubiera. Bueno, no, estoy viendo que tienes aquí, por ejemplo, un ejemplo, Sanguita, donde dice beneficios impositivos de los intercambios, y hay aquí un ejemplo entre hacer el intercambio o venderla sin hacer el intercambio. Ahí está más que claro, ¿no? O sea, lo que yo estaría traspasando si hago el intercambio es que estaría ocupando en ese ejemplo que estamos viendo en pantalla, tendría yo $225,000 más para yo poder subir el valor de la propiedad siguiente que quiero comprar. Correcto. Y es básicamente utilizarlo para subir el valor. Exacto, aumenta el poder adquisitivo. Vamos a dar un ejemplo bien dramático. Vamos a decir que somos dueños de un centro comercial, ¿verdad? Grandísimo y los impuestos son $1 millón. O sea, ahí el cliente tiene que hacer la decisión, o le pago al gobierno federal americano el $1 millón o lo reinvierto y me compro otro centro comercial con ese millón y sigo difiriendo los impuestos. Todo depende, ¿no? Del apetito del cliente para hacer esto. Aquí en el caso de los herederos, o sea, cuando tú hablas de que uno puede seguir con esto hasta que uno se vaya para el otro lado, como digo yo. Sí. ¿Qué pasa con los herederos? Digamos, hijo, esposa, qué sé yo, cuando a lo mejor la persona ya hizo a lo mejor 3 o 4 intercambios y llegó a este punto final. Y yo recibo, la persona recibe como herencia esto. Yamile, esta es una estrategia y yo la voy a explicar muy sencillamente, básicamente, pero depende, porque hay que definitivamente contratar al contador y a un abogado de herencias. Entonces, ¿qué sucede? Si uno sigue vendiendo y comprando una vida entera y entonces de momento al final uno fallece y establece este tipo de estructura, si los hijos o los herederos heredan, hay posibilidad de que herede a valor de mercado. La base de contabilidad no es la base de los padres, en mi ejemplo, sino la base de la propiedad de acuerdo a la valorización el día de la muerte, ¿no? Que puede ser, como un ejemplo, $10 millones. Entonces, dependiendo de cómo se estructure eso, con el abogado y el contador, la familia puede tener una ventaja tremenda, ¿no? Porque los hijos heredan a valor de mercado y esos impuestos 1031 no se deben. O sea, pero a lo mejor sí hay impuestos de herencia, o sea que es un tema un poco complejo, pero muy importante también tenerlo en mente, ¿no? Cuando uno establece la estructura correcta de cómo invertir en Estados Unidos. Y para eso, Sanguita, hay un abogado especialista en este tema en específico. Es cualquier abogado, cualquier contador de la Florida puede ayudarte, ¿no? Con esa parte. Sí, pero tendría que ser un abogado tributario o un abogado de herencia. Ambos, ambos. Sería magnífico, ¿cómo no? Sí, lo que está explicando Sanguita mayormente, que si pasa ese caso que vino un señor que se preocupó de cuidar bien a su familia para dejarlos bien cuando no estuviera, que lo que cuenta el valor de mercado de la propiedad, no el valor de los libros. O sea, mayormente no está contando la depreciación del activo. Exacto, el término se llama step up in basis en inglés, o sea que la base de contabilidad se establece el día que la persona fallece. Muy importante, de nuevo, que el cliente trabaje con el contador y esto es una estrategia, ¿no?
básicamente lo que estamos explicando y también con su abogado. Okay. Acá hay dos preguntas, Sanguita. Bueno, Bueno, voy a quitar esto, voy a quitar el share para que podamos, si te parece, José, o dejo la pantalla. No, ya pasamos, vamos a contestar unas preguntas que están en el chat, que creo que las puedo contestar yo mismo, que dice que si una propiedad que se está comprando supuestamente, que se le seleccionó entre los 45 días, llega al día 180 y el negocio se cayó o se canceló, lo que hablaba Sanguita, que no hay excepción ni nada, llegó al día 180, no escrituraste o no cerraste la propiedad nueva, tienes que pagar el impuesto. Correcto, entonces de título de intercambiador cambia a contribuyente, ¿no? Porque no se logró la meta. Exacto. Correcto. Y la otra pregunta, que lo explicamos anteriormente, el tema de la persona que está vendiendo la propiedad actual, que tiene un crédito o un mortgage, lo explicamos que si toma un nuevo mortgage tiene que ser igual o a mayor valor del mortgage anterior o tiene que comprar de contado. Excelente, correcto. O sea, algo que les quiero explicar, que perdone que yo no cubrí esto en el folleto, pero hay veces que el inversionista, yo digo, se antoja, ¿no? De comprar primero y vender después. Y la gente me pregunta que si se puede. Y ese intercambio se llama el intercambio invertido, donde el cliente compra primero, parquea la propiedad con mi compañía y después tiene 180 días para vender la propiedad cedida. Muy importante saber de eso. ¿Se puede eso? ¿Sí? Por un tema de tranquilidad, de ser extremadamente proactivo. Sí. Yo voy a hacer un 1031, no quiero andar con el estrés de los días, compro la propiedad y hago el proceso, que me imagino que es diferente, pero puedo hacerlo de comprar antes de vender. Correcto. Definitivamente. Y ahí entonces estaría parqueando esa propiedad con el intermediario. En vez de que el dinero fluya de la mesa de cierre, estaría parqueando la propiedad con nuestra compañía y después tiene 180 días para vender lo que vaya a vender. Ok, en ese caso del invertido o inverso, Inverso. En vez de tener 180 días para cerrar la propiedad nueva, tiene 180 días para vender la antigua. Correcto, correcto. Okay. Mucho más complicado, pero ha sido muy usado, especialmente en ciertas áreas de la Florida, a razón de la situación del inventario en general. Exacto. Bueno, buenísimo. Genial. Hay otra pregunta ahí, José, no sé si la quieres ver. Dice, tengo un condo comprado para inversión y rentado por 5 años. El propietario es una corporación creada en West Indies, algo así, y ha pagado sus impuestos anuales por la renta al IRS. ¿Podría este propietario aplicar al Exchange 1031 si decide vender? Sí, ¿no? Absolutamente, pero de nuevo hay que examinar, ¿verdad? La situación de contribución durante los últimos 5 años y si hay un número de contribuyentes establecido en Estados Unidos, no hay por qué no puede seguir adelante. O sea, la respuesta es sí como no. Sanguita, antes de que se me escape, ¿qué tipo de propiedades puede ser? O sea, ¿incluye tierras? ¿Incluye comercial? ¿Qué otros segmentos incluye el hacer este traspaso? Cualquier tipo de bienes raíces se pueden vender y cualquier tipo de bienes raíces se pueden comprar. A veces la gente se confundía y se creía que uno tenía que vender un dúplex y comprarse otro dúplex o vender una casa de renta y comprarse otra casa de renta. Todo es intercambiable. Los ejemplos más fuertes que existen es cuando usted tiene un terreno que no está produciendo un solo centavo y lo intercambia por un centro comercial, ¿verdad, Yamile? Un ejemplo muy bonito porque ahí de nuevo usted está efectuando ¿qué? Un flujo de efectivo nuevo, ¿no? O sea, muy, muy importante. Tiene que ver con bienes raíces. Cualquier tipo de bienes raíces se venden después que sean de inversión o de negocio y los nuevos que se compren igual, cualquier parte de Estados Unidos. En cualquier parte de Estados Unidos. Perfecto, perfecto. La sociedad que tenga el inversionista, el LLC o corporación o lo que fuera, ¿los estatutos deben tener algo en específico? ¿Tienen que ser más de un socio, máximo 10 socios o qué sé yo? Para nada, Yamile, pero es muy importante porque le voy a dar un ejemplo nada más. A veces hay entidades como una LLC que es solamente un miembro que en realidad no es la entidad, es ignorada para efectos de ley. O sea que hay que tener exactamente mucho cuidado con quién es
la entidad que está vendiendo y la situación de contribuciones, ¿no? Mirando hacia atrás 1 o 2 años. O sea que dependiendo de nuevo, la situación contributiva, podemos básicamente establecer rápidamente si se puede abrir el intercambio y quién va a ser la persona para que tome ventaja del intercambio. La persona jurídica, porque hay LLCs que son de varios miembros, ¿verdad? Y se consideran una sociedad, pero hay LLCs que son ignoradas, que en realidad es una persona nada más, ¿no? Entonces, es muy importante saber exactamente legalmente y desde un punto de vista de contribuciones, quién es el contribuyente, para ser más clara, ¿no? Ok. Eso es lo que siempre hablamos, Mili, que una LLC de un miembro, ¿para qué sirve? ¿O por qué fue hecha? ¿Ok? No tiene un sentido como de composición para la IRS, porque al final el que tributa, en el caso de la LLC, son los miembros, los socios. Y acá si tiene un miembro, un socio, no tiene efecto tener la LLC, mayormente. Otro tema, tema contable, pero es con lo que le decimos siempre a los clientes que lo óptimo que una LLC tenga que tener más de un miembro por varios factores. Perdone, José, algo más que le iba a explicar rápidamente, como hay que tener una historia, ¿verdad? De las rentas. Entonces, si uno cambia la situación un segundo antes del intercambio, a lo mejor destruye toda esa historia de rentas, ¿no? Muy importante de antes de hacer cualquier tipo de cambio legal, que el cliente se asesore con el contador y su abogado, para que no haya ninguna duda de que el intercambio se pueda efectuar. Sanguita, y ahí me viene una duda a mí, por ejemplo, si un inversionista tiene una propiedad, ¿no? Que vamos a decir, la tenía rentada, pero a un familiar y nunca rentada entre comillas, y nunca declaró renta porque la tiene de inversión, pero no cobró renta, por lo tanto no se justifica o no va a haber un registro de pago de impuestos por esas rentas. Ahí no va a poder ocupar el 1031. Muy importante que se asesore con el contador, porque de nuevo nosotros no damos, ¿verdad?, consejos de impuestos o legales, pero como le dije, Yamile, la ley 1031 asume, ¿verdad?, que la renta se colectó y se declaró, o igual si la propiedad se utilizó para negocio. Muy importante que el cliente se asesore con el contador antes de entrar a este ejercicio. Muy importante. Claro, lo que indica Sanguita mayormente que si tú se la rentaste se la pasaste para que viviera gratis tu hermana, no es negocio. Claro. Sí, porque hay algo en general que dice que si uno utiliza la propiedad estrictamente para uso personal y para la familia, no califica. ¿Me siguen? Entonces, muy importante establecer eso como una historia, ¿no? Que el contador pueda ver que la actividad fue legítima y califica para el 1031. Qué bueno, me encanta toda esta información. Buenísimo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, por favor. Yo sé que son temas no habituales, pero bueno, aprovechemos que tenemos aquí a Sanguita para hacerle las preguntas, o de lo contrario, bueno, nosotros siempre vamos a mantener la información vigente de ella para que puedan acercarse y quizás hacer preguntas mucho más privadas, obviamente. Siempre, y Sanguita, lo tenemos claro que, como decimos nosotros, pastelero a tus pasteles. Lo que tenga que ver contable lo ve la contadora o el abogado, qué sé yo, de herencia o cosas por el estilo, y Sanguita en este caso actuaría simplemente como la intermediaria en todo este proceso para que nosotros lo podamos utilizar y podamos obviamente generar más riqueza aprovechando esta alternativa de no tener que pagar ese dinero al IRS, sino que ponerlo en una propiedad mejorada, ¿verdad? Aquí viene otra pregunta, dice, el propietario vive en Nueva York, compró una casa en Florida hace un año, no la rentó ni vivió en la propiedad. No, o que hable con su contadora, Adelina. Es lo que acabamos de discutir o a preguntar a Sanguita. Eso es para que la persona hable con su contador y dependiendo de lo que le diga el contador, quizás tú puedes tomar después contacto con Sanguita ya en forma privada para poder responder de mejor forma algo, ¿no? Aquí hay otra pregunta. Lo de la renta de 2 años mínimo no aplica para un lote vacío que no generó ninguna renta.
sea, hay una persona que tiene y que yo la envidio, tiene un lote que compraron hace muchos años en un valor muy, muy, muy económico y probablemente eso cueste hoy día cercanito a 2 millones quizás, y a lo mejor me pierdo un poco. Eso sí lo puede utilizar. Ahora, si se supone que por ese lote tendrían que haber pagado impuestos por tenerlo, ¿no? Supongo. Y también sería una pregunta para la contadora primero ahí, Sanguita. Sí, pero el terreno usualmente, o sea, si la persona no es una desarrolladora o un flipper que le llamamos, ¿verdad? Y la tenía a largo plazo, usualmente el terreno se vende y puede utilizar eso para un 1031 en general. O sea, no va a haber problema con esa parte. Ese Claro. es uno de los ejemplos más poderosos que existen porque hay familias y la mayoría de los terrenos en la Florida, los dueños son familias. Entonces, ¿qué hacen? Venden esos terrenos y ponen a producir ese dinero y se compran un centro comercial o un edificio industrial, ¿verdad? Muy importante. Pero muy importante que también hable con el contador para ver cuánto es la ganancia, ¿no? La plusvalía que le llamamos. Exacto. Ok, para aclarar eso, porque teníamos un caso de una propiedad que el caso de nuestra amiga Delina parecía como un second home, ¿cierto? Un neoyorquino que tiene una propiedad en la Florida, no la vivió, a lo mejor vino por unos días, no sé, que eso es como el concepto del second home, no recibió ingresos en la propiedad, no calificaría. El caso del lote, que tampoco recibe ingresos porque el lote está ahí, ¿cierto? El lote puede ser como una excepción porque califica. Exacto, exacto. Ahora les voy a explicar algo muy importante y se los estoy diciendo al final. Para casas de vacaciones o segundas casas hay una ley específica dentro de la sección 1031 que dice que si uno renta esa casa por 14 días durante los últimos 2 años antes de venderla a precio de mercado, a valor de mercado a una persona particular y la usa solamente por 14 días durante esos años o el 10% del tiempo que la rentó, puede entrar a un 1031, pero es muy específica esa regla. Y yo tengo la información, se la puedo enviar a Yamile, pero hay que planificar con 2 años de anticipación. Y como les dije, tiene que haber que evidencia, ¿verdad? De que uno rentó a precio de mercado por esos 14 días durante los últimos 2 años antes de la venta, pero el que usó la propiedad específicamente para uso personal no califica para el 1031. Y si la casa tiene solamente un año de uso, pero sí se ha hecho negocio, o sea, se ha rentado y yo no la he ocupado, la propiedad sí se ha rentado periódicamente, ¿sí la puedo utilizar para el 1031? Yamile, eso es un área donde yo le digo al cliente imprescindible que hable con el contador porque hay áreas que son áreas grises, ¿no? Que no caen bajo la ley específicamente. Tendrían que hablar con su contador sobre esa situación para explicar, ¿no? Porque hay veces que la gente compra y después de un año y un día quieren vender y es a largo plazo y el contador dice no hay problema, siga adelante, ¿no? Pero todo depende de todo lo que hicieron y cómo lo hicieron y si son desarrolladores o flippers no califican. Toda esa información hay que analizarla con el contador para ver si califica o no. Sí. Mira, aquí hay una pregunta que dice, si quiero tener una inversión, y no sé si lo interpreto bien, pero quizás doy la respuesta y tú me corriges, Sanguita, que dice, si quiero tener una inversión en finca raíz en 1031, ¿cómo saco mi dinero para poder cubrir mis gastos personales de esta inversión? ¿Sería un costo administrativo? Hasta donde yo entiendo, para poder hacer el 1031 tengo que vender algo para poder adquirir una propiedad bajo 1031. Sí, específicamente esto tiene que ver con la plusvalía, punto y aparte. Los otros gastos, eso el contador se lo puede contestar, ¿no? Porque hay gastos a razón de tener propiedad, pero la gente usualmente me pregunta, esta es otra pregunta que yo recibo, ¿qué pasa con esa inversión original? Y de nuevo, al gobierno federal no le importa la inversión original. Lo que ellos quieren ver es que usted venda y compra algo de igual o mayor valor. Si compras algo de menor valor y sacas un poco de dinero, ¿verdad? Como un ejemplo, eso le llamamos bota y vas a tener que pagar impuestos sobre eso. Ejemplo, en la mesa de cierre, José me dice, Sanguita, yo me quiero quedar con 50,000 de la venta. Lo puede hacer, pero sobre esos 50,000 vas a tener que pagar impuestos de plusvalía.
Sanguita, si yo compré 3 propiedades súper baratas en un estado en donde se venden todavía, siguen ofreciendo de 50, 60, 70 mil dólares, que para mí probablemente eso no, ya no me di cuenta que no es un negocio. Y tengo 3 y quiero vender las 3 y a lo mejor con esas 3 hago 200 mil dólares o pongámosle 150 mil dólares. ¿Yo puedo utilizar la venta de esas 3 para comprar una propiedad acá en Florida? Sí, cómo no. Básicamente esto le añade fluidez, ¿no?, a nuestro mercado. Aumenta la velocidad en la cual las propiedades se están vendiendo y comprando. Le ofrece un incentivo tremendo a cualquier inversionista, ¿no?, a querer vender. Porque como dicen, ¿verdad? Nadie se levanta y dice, quiero vender para ahorrarme impuestos. Quiero vender porque quiero mejorar mi situación, como dijiste tú, ¿no?, anteriormente, claro. Yamile, ¿verdad? Sí. Mira, Mili, la última pregunta, Sí. con respuesta inmediata, porque Sanguita tiene otro compromiso ahora que nos comentó, que si compra una propiedad con 1031, bueno, quiere decir que vendió la propiedad anterior y todo, y no la quiero rentar y la quiero vender rápido. Ese es un flip, ¿cierto? Es como un concepto de flip, ¿cierto? La propiedad no generó una actividad económica durante el tiempo que tú fuiste dueño de la propiedad. Eso no califica, Sanguita, ¿no? Mire, básicamente cuando uno vende y compra la nueva, usualmente hay que esperar 2 años. Ese es el número conservador para volver a vender y comprar una nueva. Es un número de que el IRS ha hablado mucho, pero hay situaciones específicas donde pueden hablar con el contador, revisar la situación y ver si pueden vender de nuevo y acogerse del 1031. No quiero decir que no, porque cada situación es diferente. Hay que analizarla en forma individual. Bueno, Mili, así nada, podríamos quedarnos hace rato. Sí, sí, sí. No, muchas gracias, Sanguita. Genial, entretenido, nos hubiésemos quedado un muy buen rato porque es un tema muy apasionante y uno empieza a escarbar y salen cosas nuevas, y muy agradecido por los comentarios, las preguntas, porque siempre salen preguntas muy interesantes. Así que, bueno, Sanguita, muchas gracias por la genial charla que tuvimos, tu expertise, tu profesionalismo, que obviamente lo conocemos, pero queríamos compartirlo con más personas que definitivamente le van a sacar mucho provecho digamos, a esta reunión. Y bueno, tu información, el que la necesite, obviamente la compartimos con mucho gusto, mucho gusto, porque muchas veces cuesta referir personas, pero a personas como tú, que sabemos lo que hacen, la trayectoria y cómo representa a las personas, con mucho gusto. Así que todas las personas que están atendiendo y que necesitan la información de Sanguita, es cosa que la pidan y con mucho gusto la compartimos. Sí, te quiero interrumpir ahí un poquito, José, antes de ya terminar. Sanguita, muchas gracias. Me encanta verte siempre porque siempre aprendo mucho de ti. Tú sabes que a mí me encanta aprender de la gente que es súper inteligente. Me encanta todo lo que tú siempre nos enseñas. Y quiero aprovechar esta oportunidad para la gente que nos está acompañando. Muchas gracias por siempre estar ahí presente con nosotros en este esfuerzo que hacemos de educación. Suscríbanse, por favor, a nuestro canal de YouTube. Nosotros, dentro de lo que queda de este año, ya la segunda mitad, vamos a empezar a hacer unos webinars, incluso un poquito privados, pero aquellos que estén interesados, comuníquense con nosotros, comuníquense nuestros clientes con nuestras asistentes comerciales que tenemos. Ellas están atentas al teléfono, al correo electrónico, por cualquier pregunta, para que ellas también les faciliten la comunicación con Sanguita y ustedes puedan salir adelante con esta propuesta de utilizar el 1031 Exchange, porque yo sé que a mucha gente le va a servir. Así que encantada de este momento. Ojalá pudiéramos tener más tiempo, pero ya vendrán nuevas oportunidades. Así que muchas gracias por el tiempo y nos veremos muy pronto. Gracias. Siempre es un honor trabajar con usted y con José. Muchas gracias. Chao, chao. Buenas noches. Gracias, Mili, y un abrazo a todos. Que tengan lindo día.